BIM Task Group es un grupo de trabajo conformado por empresas, agremiaciones, instituciones académicas y entidades de gobierno cuyo objetivo es promover la adopción de Building Information Modeling e impulsar políticas públicas que contribuyan a exigir su uso en las obras de infraestructura en aras del desarrollo tecnológico, la productividad y sustentabilidad de la industria de la construcción en el país. Nuestra meta es fomentar y coadyuvar a los órganos públicos y a las empresas para una correcta implementación de la metodología BIM a lo largo del país. Su uso generalizado permitirá erradicar malas prácticas como la falta de transparencia, favoreciendo la productividad y sustentabilidad de la industria. ¿De dónde surge BIM? También veremos si va a ser obligatorio o no la normalización aquí en México. Vamos a tocar varios temas muy interesantes con la finalidad de dar un panorama mucho más amplio acerca de este tema. Tenemos 2 mesas del diálogo en puerta. La primera, pues, es el día de hoy y vamos a continuar esta plática el 8 de diciembre para que también lo recuerden. Mi nombre es Dulce Barocio, soy maestra en negocios internacionales por la UNAM, soy académica desde hace 10 años también y dirijo actualmente la parte comercial de una empresa que se encarga justamente de dar capacitación acelerada en BIM. También soy miembro activo del BIM Task Group, pero muchos de ustedes se preguntarán qué es el BIM Task Group, ¿no? El BIM Task Group es un conjunto de empresas líderes en innovación, en diseño de metodologías y construcción virtual. El BIM Task Group busca reunir a todas estas empresas mexicanas para darle difusión, para poder involucrar a México en diferentes ámbitos, ya sea académico, empresarial, gobierno, en estos temas, ¿no? Estas nuevas tecnologías que están llegando para quedarse a la industria de la construcción. Ustedes, vamos a tener aquí, les voy a pedir que ustedes puedan responder una breve encuesta que va a aparecer el link en sus pantallas para conocer qué es BIM, qué perciben por BIM, para conocer a nuestra audiencia que nos diga qué es BIM para ustedes, ¿sale? Entonces hay varias opciones, les voy a pedir que puedan votar para ver el porcentaje de lo que cada quien percibe como BIM. Pues parece que van muy bien informados por acá. Muy bien. Vamos a ver si alguien más se anima a participar. Pero es claro, muy claro, que todos entendemos por BIM como una metodología colaborativa, ¿no? Ya tendré algunas, voy a detener el uso de la encuesta, pero es muy buena noticia ver que todos coincidimos en que es una metodología colaborativa de la cual nos van a platicar nuestros invitados expertos en la materia. Y sin más preámbulo, yo les pediría a nuestros invitados que se presentaran y que nos platicaran un poquito acerca de su trayectoria profesional, que en todos los casos es muy interesante. ¿Les parece bien si iniciamos, doctor Sergio Álvarez? Con usted, bienvenido. Muchas gracias, Dulce. Mi nombre es Sergio Álvarez, ingeniero civil de formación y actualmente soy académico de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Ingeniería y también del Worcester Polytechnic Institute en Massachusetts, Estados Unidos. También soy director de la comisión académica del BIM Task Group y pues es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctor Sergio. Bueno, ahora vamos con el arquitecto Moisés Bustos. Bienvenido, arquitecto Moisés. Muchas gracias, buenas tardes. Pues soy el arquitecto Moisés Bustos Álvarez, académico, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en donde soy responsable de un proyecto de investigación
que impulsa la implementación de la metodología en nuestra institución. Profesionalmente tuve la fortuna de colaborar en el taller del arquitecto Teodoro González de León, implementando en los 90 el sistema de diseño asistido por computadora, dibujo asistido por computadora. Y bueno, integrante de la Comisión Academia de BIM Task Group y también de otro grupo de trabajo interdisciplinar que se llama Iniciativa BIM. Y me gustaría comentar que me da gusto que la academia esté tomando este papel activo, ahora más estructurado. Gracias por acompañarnos. Excelente. Muy bien, bueno, vamos a dar la bienvenida ahora al arquitecto Oscar Serrano. Adelante, arquitecto Oscar. Gracias, buena tarde a todos. Oscar Serrano, arquitecto de profesión, gerente de producto para Graphisoft Latinoamérica. He estado apoyando la primera norma BIM en México, la NMX, sobre el plan de ejecución BIM, así como apoyado en capacitación de diferentes dependencias de gobierno, justamente en continuar esta estrategia de implementación en BIM a nivel nacional, que se impulsó en marzo del 2019, y bueno, a sus órdenes. Muchas gracias, arquitecto Oscar. Adelante, maestro en estructuras, Elías Tavera, por favor. Bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Elías Tavera, soy ingeniero civil con maestría en estructuras, 23 años de experiencia profesional, soy profesor de la Universidad La Salle en la carrera de la Facultad de Ingeniería Civil y también soy gerente de estructuras en la empresa AECOM. Gracias. Muchas gracias. Y finalmente, no menos importante, la arquitecta Cecilia Cárdenas. Bienvenida, arquitecta. Creo que el micrófono está apagado. Ahí está. Cierto. Dulce, muchas gracias. Equipo, muchas gracias. Cecilia Cárdenas, servidora. Soy arquitecta constructora, egresada del Instituto Tecnológico de la Construcción, Campus Ciudad de México. Bueno, mi experiencia es en proyectos de construcción públicos y privados, en edificación, por ejemplo, en el diseño, construcción y residencia de obras habitacionales, comerciales, tanto prefabricadas como en sistemas tradicionales. En infraestructura, pues participamos en el diseño arquitectónico y emplazamiento de plantas de cogeneración para el nuevo aeropuerto internacional de Felipe Ángeles. Actualmente soy coordinadora de I+D+I, que es investigación, diseño e innovación de la Fundación de la Industria de la Construcción, que esta es filial de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, donde se desarrollan seminarios tecnológicos de megatendencias a nivel mundial, como lo son BIM, Lean Construction, sustentabilidad, y asimismo representamos a la FIC ante Alianza BIM Nuevo León, y pues soy miembro activo de aquí, del BIM Task Group y BIM Forum LATAM. Pues bueno, muchas gracias a todos por asistir y vamos a continuar. Muchas gracias, arquitecta. Pues agradecemos mucho el tiempo y la disposición a nuestros expositores. Vamos a iniciar con un tema, con el concepto, abordando el concepto de qué es BIM. Es muy interesante porque hay diversas definiciones, ¿no? Y hoy en día la industria de la construcción se enfrenta a transformaciones, se enfrenta a cambios, y BIM pues resulta ser una buena herramienta, así como muchas otras que vamos a estar platicando, para incrementar la productividad, ¿no? En los procesos, en todo el procedimiento constructivo de los proyectos. Entonces, pues para esto vamos a iniciar con definir qué es BIM. Le vamos a pedir al arquitecto Moisés Bustos y al maestro Elías Tavera que nos apoyen con sus comentarios en este primer segmento. Por favor, adelante. Claro que sí, gracias. Y como mencionabas, Dulce, pues hay muchos conceptos, podemos encontrar decenas de definiciones de lo que es BIM, mucho en función del trabajo que realiza cada quien, de sus experiencias. Hemos nosotros elaborado una definición que procura
dar la visión nuestra. La voy a leer y después regreso un poquito a retomar algunos puntos, algunos conceptos que son fundamentales. Para nosotros, BIM es una metodología de trabajo colaborativo basada en normas y estándares, asistida por tecnología, que facilita la interacción de especialidades para la generación y uso de modelos digitales de información de construcción, los cuales conforman una gran base de datos durante las fases de planeación, diseño, construcción y operación, procurando la eficiencia de las edificaciones e infraestructura durante su ciclo de vida. Y retomo algunos puntos. Primero, de BIM, la I de información. Básicamente se trata de una gran base de datos de mucha información. Otra característica muy importante, el ser colaborativo. Facilita la interacción, como decíamos, de las especialidades, el trabajo entre todas ellas. El modelo digital. Para muchos, BIM es un modelo digital. En realidad, BIM es mucho más que eso. El modelo es importante, pero es una parte solamente de lo que significa la metodología. Otro punto muy importante es que nos permite hacer más eficiente el flujo de trabajo durante todas las etapas de planeación, diseño, construcción y operación y mantenimiento, y a lo largo del ciclo de vida de la edificación. Entonces eso sería desde mi punto de vista. Adelante, Elías. Gracias, Moisés. Sí, complementando lo que ha descrito Moisés, finalmente muchos podemos tener nuestra propia definición y el contexto en el que nos encontramos. Básicamente, también el BIM va en función de los usos que le queremos dar a toda esta metodología. Obviamente, esto contribuye a la toma de decisiones. ¿Y cómo se logra esta toma de decisiones? Al permitir una mejor comunicación entre todos los involucrados, ya que permite visualizar, simular, colaborar, buscando la optimización de los proyectos y también el tema de la interoperabilidad. Esto lo que obliga a todos a estar comunicados de una forma eficiente y permite también la reducción de riesgos, que eso se traduce en tiempo, costo y en recursos, en el desperdicio de recursos. Gracias. Muy bien, gracias, arquitecto Moisés y maestro Elías. La primera reflexión que podemos obtener de esto, y muy importante, es que BIM no es un software, es una metodología colaborativa que nos va a permitir muchos beneficios. ¿Qué beneficios? ¿De dónde surge? Dicen que uno de los momentos más importantes de una innovación es cuando nace y cuando se implementa. Y para este tema vamos a platicar con el doctor Sergio Álvarez, que nos platique un poco más acerca de dónde viene BIM, por qué surge BIM, de dónde nace. Adelante, doctor. Muchas gracias, Dulce. Con mucho gusto. Mira, en mi conocimiento, la primera vez que se intenta visualizar BIM como esto que describe es una metodología de trabajo colaborativa que tiene como centro o repositorio de información el modelo tridimensional, viene desde 1975. Fue Chuck Eastman, que recién falleció hace unos meses. Es el autor del libro BIM Handbook, que es uno de los mejores libros. Y si alguien tiene curiosidad de entender muy bien todas las aristas que tiene BIM, es un libro recomendable. Y él fue el primero que empezó a visualizar esto como un sistema, y en esa época, en 1975, le llamaba Building Description System, o sistema de descripción de los edificios. Pero prácticamente cuando tú ves lo que definía como BIM, es muy similar, aunque un poquito más modesto, a la definición que nos dijo Moisés. Entonces ya contemplaba que el modelo digital era importante, pero era el centro de algo más importante, porque todos alrededor íbamos a estar poniendo información en ese modelo y extrayendo información para todas las etapas del ciclo de vida. Así lo contemplaba desde un punto de vista conceptual. Todavía a nivel práctico no era posible hacerlo por el avance tecnológico que en esa época había. ¿Cuándo vino el detonante de BIM? Cuando en la industria aeronáutica, la ingeniería mecánica, maneja modelos tridimensionales paramétricos mucho antes que nosotros en construcción. Más o menos en la época de los 80s existía un software que se llama CATIA, que existe todavía hoy en día, y era un software paramétrico. Y para un reto que tuvo la
la compañía Lockheed, que diseñó el Boeing 777, fue donde por primera vez, en lugar de hacer las costosas maquetas reales, a escala real, para ver si los componentes de un nuevo avión que demandaba un menor peso con una mayor seguridad y construirse en un tiempo récord, con elementos que se construían en diferentes partes del mundo, se optó por utilizar este software de manera paramétrica, ya no solo únicamente para hacer el modelo, sino para colaborar entre las distintas disciplinas de los ingenieros. Lo hicieron solo para algunos elementos del edificio, donde sabían, perdón, del avión, donde sabían que iban a tener conflictos, como son las puertas, parte del fuselaje, la cabina. Y resultó un éxito porque el ahorro en cuanto a tener que repetir o hacer maquetas que tuvieran que repetirse una y otra vez se redujo mucho. La otra es que permitió una colaboración incluso remota con gente que estaba en otros países para... Entonces, a partir de ahí nace esta idea de este momento de innovación, como mencionaste, donde se dice aquí hay algo importante. Cuando la Lockheed hace el siguiente avión 10 años después, el 787, lo hace por completo con este mismo software. Y prácticamente cuando uno, si tienen oportunidad, hay un video de PBS que tiene la descripción de todo esto, prácticamente es el concepto de BIM. Después, finalmente, en 1992, después de ver el ejemplo de lo que pudo hacer la industria aeronáutica, se desarrolla un poquito más la tecnología en construcción y Neverdini y Tolman publican el primer artículo donde por primera vez se define ya BIM como tal, Building Information Modeling, y exactamente toma como ejemplo lo que se mostró en la Lockheed, pero ahora adecuado a construcción. A partir de ahí los softwares paramétricos fueron que empezaron a tratar de adoptar esta metodología como todo, ¿no? Con primero centrados muchos en el modelo 3D y después en todo lo que hay alrededor. En el 2002 es cuando ya por primera vez se acuña con un debate que hubo entre Autodesk y Bentley, donde por primera vez se definen todo que lo importante no es únicamente el modelo, sino todo lo que hay que hacer alrededor del modelo para poder colaborar, para poder poner ahí la información que sirve no únicamente para construir, sino para todo lo que se hace en un proyecto de construcción en todas las etapas del ciclo de vida. Y pues a partir de ahí ha venido evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Aquí podemos rescatar algo muy importante. El concepto de BIM no es algo nuevo, es algo que ya inició desde hace más de 40 años, pero se ha ido potencializando en la industria de la construcción con el tiempo y no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Ya para eso platicaremos en otra mesa y bueno, nos darán un preámbulo aquí también nuestros invitados de lo que se está haciendo, ¿no? Actualmente en la realidad. Pero ¿qué beneficios tiene BIM ya en el proceso de construcción? Para eso vamos a platicar con el arquitecto Óscar Serrano, que nos trae aquí algo muy interesante, un video también, para hablar de esta tecnología, de cómo ligar los softwares a esta metodología. Adelante, arquitecto Óscar. Gracias, Dulce. Para ello, permítanme compartir mi pantalla. Suelo ser muy gráfico, ¿no? Entonces, de esta manera creo que también se puede terminar de explicar de una forma resumida lo que hemos venido hablando, ¿no? Sobre el concepto. Aquí claramente vemos en una imagen lo que representa este concepto de BIM, ¿no? Esta metodología tridimensional, bueno, basada en modelos tridimensionales, pero que tienen información, que se trabaja de forma colaborativa, donde se hace una coordinación multidisciplinaria. Entonces, ¿por qué se las muestro? Pues porque va a ser tal vez más fácil de entender el concepto de esta metodología si se los muestro directamente en cómo se ve un modelo BIM, ¿no? Y de ahí podemos captar y cachar muy fácilmente entonces cuáles son estos beneficios que representa. Más que mostrárselos directamente con esta imagen, que solo representa como algunos puntos claves de lo que implica, me gustaría mostrárselos desde una aplicación, ¿no? Que también por ello parte de esta charla era mostrar dentro de su contenido
en esta mesa de diálogo, BIM al alcance de los dispositivos móviles, ¿no? Que es justamente lo que comenta Dulce, el cómo ha evolucionado de tal forma que hoy en día al alcance de nuestro celular o de nuestra tableta tenemos el acceso a la información BIM sin importar el tamaño del proyecto. Y este acceso lo podemos encontrar como el acceso a la información, ya sea información geométrica o metadatos, a toda la documentación, todos los planos que se requieren para poder construir el proyecto, y es donde podemos verlo un poco en acción, ¿no? Entonces, permítanme mostrárselos ya directamente en un modelo BIM, recalcando, como siempre, digo, de alguna forma, represento mucho la parte tecnológica por el background y estos antecedentes que tengo, pero siempre haciendo énfasis en que justamente la parte tecnológica solo es uno de los 3 pilares BIM que conocemos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la parte de procesos, la parte de cultura, donde dentro de cultura pues entra, yo creo que lo más importante para llevar a cabo de una forma exitosa esta metodología, que es el recurso humano, la visión que se comparte, la capacitación que hay detrás de ella. Entonces, realmente lo que están viendo aquí es uno de los entregables, por así decirlo, pero detrás de un modelo realmente existe un tema de procesos muy interesante. Aquí lo que podemos ver es un modelo, estoy proyectando desde una tableta, desde un iPad, en donde podemos hacer un recorrido virtual sobre el proyecto y poder explorar cada uno de los elementos que hay en este proyecto, ¿no? Si yo me voy al interior para ver el tipo de mobiliario, para ver las texturas, si me coloco entre el plafón y la losa, veo cómo perfectamente se coordinan los elementos estructurales con los elementos de instalaciones. Entonces es ahí en donde empiezan a resaltar muchos de estos beneficios, ¿no? Que los grandes beneficios los vemos en costo y en tiempo, ¿no? Habrán muchos más, voy a mencionar algunos de ellos, pero yo creo que de los más importantes es el impacto en costos y en tiempos. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros hacemos esta coordinación multidisciplinaria en un modelo digital, y por multidisciplinaria me refiero a lo que vemos aquí, por ejemplo, la parte arquitectónica con su envolvente, la parte de instalaciones, la parte estructural. Entonces, en cuanto nosotros hacemos esta coordinación, podemos anticiparnos a los errores desde un modelo digital. Esto implica que cuando yo este proyecto lo lleve a la obra, ya voy a saber con exactitud por dónde pasan cada uno de los elementos de instalaciones y que no van a tener alguna interferencia o alguna colisión con elementos estructurales ya en obra. Porque ¿qué pasa cuando nosotros detectamos estos elementos ya en obra? Justamente el detectarlo en obra es lo que se traduce en sobrecostos y en retrasos, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más se hizo un proyecto a través de una coordinación de planos en 2D, pero eso al final es un proceso muy manual con mucho riesgo de error humano. Entonces, en cuanto nosotros aplicamos la tecnología para automatizar estos procesos, las mismas herramientas que nos ofrecen estos software me permiten que automáticamente me indiquen un reporte en donde existen estas colisiones o estas interferencias. Y algo muy interesante es que además de poder hacer el recorrido virtual, podemos acceder a los metadatos o a la información geométrica de cada uno de los elementos que están aquí en el modelo. Por ejemplo, si yo selecciono incluso un elemento de mobiliario y le digo, muéstrame su información, aquí es una lista que me puede personalizar el costo, el número de serie, si es una luminaria, la fecha de mantenimiento, fecha de contrato, el material de construcción, el acabado, el área, cualquier información que nosotros necesitemos, realmente la tenemos aquí disponible con solo seleccionar los elementos. Entonces ya vimos cómo es muy fácil poder acceder a la información de los objetos, familias, elementos constructivos, de todo lo que está en mi proyecto. También muy interesante es ver cómo esto automáticamente viene de una representación que está en planos, ¿no? Que este puede ser una representación muy básica de anteproyecto, en donde podemos ver ya ejes, cotas, etiquetas, zonas, metros cuadrados. Y esto lo podemos encontrar directamente como si navegamos directamente a una estructura de carpetas y subcarpetas, ¿no? Entonces aquí tenemos el acceso al modelo tridimensional, que la ventaja de hacerlo en un modelo es que cualquier cambio que hagamos en el modelo, este se va a reflejar en toda la documentación, ¿no? O sea, si es un cambio tan simple como modificar la dimensión de una ventana,
por cambiarla en el modelo tridimensional, automáticamente se va a reflejar en los cortes, en las secciones, en las tablas de cuantificación. Entonces, eso hace que también aumentemos nuestra productividad al momento de desarrollar los proyectos, ¿no? En este caso es una etapa preconstrucción, pero podemos reducir hasta un 50% de tiempo el desarrollo de los proyectos. Ahora, si regreso a esta planta, puedo hacer lo mismo desde una planta, cambiarme al modelo 3D, ¿no? Entonces, estos elementos se representaron por haber estado en un modelo digital. Y además es muy interesante que estos planos de corte los podemos cambiar libremente para poder explorar cualquier otra parte del proyecto. O incluso si necesitamos, por ejemplo, en una etapa de supervisión de obra, que solamente una persona en específico tenga acceso a cierta información, pues podemos filtrarla, por ejemplo, para ver únicamente elementos estructurales, ¿no? Probablemente el ingeniero estructural no requiere ver toda la información, entonces se hace un filtrado para nada más ver aquellos elementos y ver cómo están los dados de cimentación, cómo está la unión entre columnas, etcétera. Si necesitamos algún tema en particular de instalaciones, puedo cambiar a una vista como si fuese rayos X para entender súper rápido por dónde pasan las instalaciones, dónde están las bajadas, dónde están mis armarios contra incendio, mis difusores. Entonces, el hecho de que yo pueda tenerlo disponible al alcance de cualquier dispositivo móvil hace que también mejore mucho el tema de visualización y de comunicación, ¿no? Porque puedo estar resolviendo todo desde este modelo digital justamente para evitar todo este tipo de sorpresas. Por otra parte, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con una tabla de cuantificación ordenada por piso, por tipo de instalación o como sea, al final estos elementos que aparecen en los esquemas siempre van a estar vinculados con los elementos que nosotros tenemos en el modelo. Entonces, eso hace que la información que salga del modelo sea muy precisa, por lo cual tampoco voy a tener desperdicios, por lo cual ya voy a saber en cada una de las etapas cuál es el material que requiero. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que tengamos en nuestro dispositivo móvil el acceso a los planos, a los metadatos, a las diferentes disciplinas del modelo, pues hace justamente que me anticipe a los errores, con lo cual estoy logrando este gran impacto en tiempos, en costos. En documentación también implica mucho el tema de tiempo y sobre todo mejorar la colaboración con todas las personas que intervienen en un proyecto, ¿no? Que sabemos que cada vez más los proyectos requieren de cierta globalización en donde ya no nada más una persona se encarga de un proyecto, sino para poder mejorar esa comunicación con todos existe este tipo de tecnología. Entonces, bueno, espero que esto haya dejado un poco más en claro justamente cómo es un modelo BIM, qué es lo que implica y por qué los beneficios que acabo de comentar. Gracias, Dulce. Muchas gracias, arquitecto Oscar. Sí, por ahí había una pregunta acerca de si es en Archicad esta previsualización. Me parece que sí, por ahí contestó el arquitecto Moisés. ¿Verdad, Oscar? Vamos a recordar que podemos poner todas nuestras dudas aquí en el chat a todos nuestros asistentes. Muchas gracias, arquitecto Oscar y arquitecto Moisés. Ahora, hasta este momento ya vimos qué es BIM, de dónde viene BIM y los principales beneficios de BIM en la industria de la construcción, en los proyectos de construcción, hablando de costos y de tiempo principalmente, lo cual nos encamina al incremento de la productividad, que esa es la finalidad de este tipo de herramientas, ¿no? Estas nuevas herramientas. Ahora, vamos a platicar acerca de lo que está pasando en México. Ya cómo se está implementando BIM en la realidad, en los proyectos, qué está haciendo la industria de la construcción de nuestro país acerca de esto. Para esto vamos a pedir el apoyo del arquitecto Moisés, la arquitecta Cecilia Cárdenas, y si por favor los demás expositores quieren agregar algo, con gusto al final de su participación de ellos. Adelante. Gracias, Dulce. Bueno, este cuestionamiento me parece a mí fundamental, particularmente para nuestro sector, el sector academia. ¿Por qué? Habría que diferenciar inicialmente en qué se está haciendo en la industria de la construcción
en el ámbito público y en el ámbito privado. El ámbito público lo dejaré más para Cecilia, que está más en contacto con estos proyectos. En el ámbito privado, pues hasta donde nosotros tenemos entendido, el primer edificio que se desarrolla bajo la metodología es el edificio HSBC, que está en Reforma frente al Ángel, proyecto de HOK en ese momento, cuyo director era también el arquitecto Vergara. Y después el mismo arquitecto ya como BFO desarrolla, por ejemplo, el estadio OmniLife en Zapopan, el estadio de las Chivas y el estadio de fútbol de Monterrey más recientemente. Dentro de estos proyectos también un edificio muy destacado es la Torre Reforma, que tiene pues grandes reconocimientos, el más importante quizá el que obtuvo en 2018 como el rascacielos más innovador del mundo. Este proyecto habría que decir que no nace con BIM, nace todavía en CAD. La oficina no tenía experiencia previa con la metodología y es a la mitad del proceso en donde se incorpora la empresa Bobis Lindlis, que estaba a cargo en ese momento el equipo del ingeniero arquitecto Luis Manuel Sánchez, y apoya particularmente en la planeación y en los trabajos de construcción. Entonces fue un proyecto que conjuntó varias circunstancias muy favorables y bueno, el resultado está a la vista, un edificio con certificación LEED Platino, entre otros muchos reconocimientos. ¿Qué otros proyectos podríamos ejemplificar? Me parece que es lo que nos deja más claro qué se está haciendo en el ámbito privado. Torre Manacar, también el último proyecto desarrollado por el arquitecto Teodoro González de León en Insurgentes Sirio Mixcoac, un edificio que de hecho no vio culminado, pero también todo el modelo desarrollado ya bajo la metodología BIM. Ya habían comentado de manera muy importante el tema del Naim, el nuevo aeropuerto internacional de México, el proyecto que se canceló en Texcoco, pero que fue una experiencia, como bien mencionaban, muy importante, porque más allá de que ya no se continuó la construcción, pues hubo una buena parte de aprendizaje para quienes participaron en este proyecto. Y hubo muchos arquitectos e ingenieros mexicanos. Así que, bien decía, no es tiempo perdido. ¿Qué otros ejemplos podríamos ver? Porque no es solamente para proyectos nuevos. También, por ejemplo, hemos conocido de casos en los edificios religiosos en Morelos y Puebla que sufrieron muchos daños por el sismo de 2017, pues una actividad que colaboró para que los trabajos de restauración se hicieran más rápido fue el levantamiento con V de puntos, haciendo uso de la tecnología y después llevándolo a software de autoría y trabajándolos con BIM. Entonces, hay muchos ejemplos. Rizoma es una empresa muy importante de referencia en México, con el arquitecto Marco Vidal y con Pablo Lezama. Marco Vidal, y fundador de ICA BIM, también una constructora muy importante para nuestro país. Pero, ¿a qué me refería cuando decía que es un tema muy importante para el sector academia? Bueno, la pregunta es, ¿quién de los egresados está cumpliendo con los requerimientos del mercado profesional? Y es ahí donde me parece que nosotros, como instituciones de educación superior, tanto de ingeniería como de arquitectura, debemos de tomar medidas, estar conscientes de que el mercado profesional hoy requiere de profesionales que conozcan de la metodología y que lo hagan de manera correcta, porque bien se dice, hay muchos profesionistas que por conocer el manejo de un software piensan que conocen la metodología y hay una gran diferencia. Y eso es responsabilidad en buena medida de nosotros como universidades. Adelante, Cecilia. Gracias, Moisés. ¿Qué está haciendo la industria de la construcción en México? Se está organizando, está colaborando, está capacitándose y por lo tanto está evolucionando. ¿Qué está haciendo la industria? Está haciendo este tipo de capacitaciones como es este webinar
qué está haciendo, cómo es que se está organizando. Es importante saber que la industria de la construcción, en todos los sectores, tanto públicos como privados, las ONG, se están capacitando. Esta parte de la academia es básica. Aquella persona que no se está preparando profesionalmente y que no está tomando actualizaciones, pues de repente se queda en shock con las nuevas tecnologías y entonces es incapaz, es incompetente, realmente así se vuelve. ¿Dónde se está capacitando? Pues se están capacitando aquí con los expositores, con personas a veces que están certificadas y, por ejemplo, aquí en lo que vamos del BIM, Oscar ya expuso algo de una maquetación de todo lo que es el modelado de la información. Se están capacitando. La industria de la construcción se está capacitando. ¿Para qué? Se está capacitando para poder participar precisamente en estas megatendencias mundiales, para participar y para ser competentes a nivel no solo local, no solo estatal, no solo federal, sino también poder participar en obras del extranjero. ¿En qué? En el BIM, que como bien lo sabemos, el Building Information Modeling, por sus siglas en inglés, está ahorita con esta metodología implementándose en México, en temas también como de Lean Construction y construcción sustentable. Todo esto que se está sumando a esta nueva revolución industrial 4.0. Nótese, revolución 4.0, no transformación de la cuarta T. Nosotros, ¿qué estamos buscando? Generar esta colaboración de personas. El BIM es eso. Quiere que todos los stakeholders, de alguna manera, como se les llama a las personas que se están involucrando en proyectos constructivos, busquemos eso, innovar, eficientar, producir, transformar. ¿Qué cosa? Pues todos esos proyectos constructivos, desde su planeación, como ya lo comentaron, toda esta parte de la construcción, ¿por qué no? Toda la parte de supervisión y el mantenimiento de las obras. La industria de la construcción en México no se está cruzando de brazos. Claro que no, señores. Lo que nosotros queremos es dejar de seguir los patrones tradicionales del tiempo. Lo que pretendemos ahora es precisamente eficientar estos trabajos. ¿Qué queremos hacer? Eficientarlos desde áreas específicas, como lo son, no sé, aquí a través de las universidades públicas, privadas, de las organizaciones tanto públicas como las ONGs también, por ejemplo. Aquí tenemos representantes, ahí por ahí levanten la mano los que sean de la UAM, de la UNAM, del TEC de Monterrey, del ITC, de la UADY, de la de Nuevo León, de la Salle, y por qué no, de los colegios de arquitectos, de los colegios de ingenieros, todos aquellos agremiados o que pertenecen a las casas de software que trabajan con esta parte del Open BIM, como lo son BS Control. Ahí saludamos a Gaby que nos acompaña. Ahí está Simón Oyola, varios exponentes de casas de software y que han estado participando precisamente porque la industria de la construcción en México también se vuelva más que tangible, transparente. Y ¿por qué no? Aquí, con la representación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, tenemos aquí, por ejemplo, al director Marco Ruiz, que es también quien se encarga de hacer que las capacitaciones no solo se queden para la zona centro de México, sino que sean a nivel nacional, que se vayan a cada uno de los estados como las universidades lo hacen, que tienen sus colegios también en diferentes estados. La industria de la construcción está trabajando, la industria de la construcción está colaborando hombro a hombro precisamente con estas organizaciones, como les comentaba, por ejemplo, también la parte pública que decía Moisés, ahí te la dejo. ¿Qué pasa con esta parte pública? ¿Qué creen? La Secretaría de Hacienda está trabajando muy de la mano con este grupo precisamente, con el BIM Task Group, está trabajando en los lineamientos que serían de cómo implementar en México esta metodología y cómo lograrla a través de las reformas legislativas que se están llevando a cabo. Que en un momento yo creo que Elías nos va a comentar más a detalle sobre lo que está pasando con la normatividad en México también. Bueno, pues un ejemplo de organización precisamente es esta, es el BIM Task Group. Ya anteriormente, como bien lo
comentó Sergio, también la industria, desde el 2016, se había unido México a esta red de gobiernos latinoamericanos que fomentaban la implementación BIM. Se logró una norma mexicana. Esta es una NMX, es decir, no es obligatoria, todavía sigue siendo voluntaria, pero se pretende que a través de la implementación a nivel ejecutivo, del órgano ejecutivo, se logre ya que las licitaciones de obra pública también salgan con este tipo de tecnologías. En el 2016 se arrancaron con estos trabajos, les digo, a través del Red Gov BIM Latam, que ya de alguna manera por ahí conocíamos nosotros. Perdón, es Red BIM Gov Latam, así es. Y bueno, en el 2017 México lanza la estrategia a través de lo que fue la MIC, que es en sí el modelado de la información en la industria de la construcción. Este es un acuerdo que ya se tiene a nivel gubernamental y con el que se continuó trabajando en el 2018 con los lineamientos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que era ahí en Texcoco. Ese era el proyecto de Lanza, pero pues bueno, estamos continuando con esas mismas estrategias, estamos continuando aquí con los mismos exponentes y todavía hay un empuje mucho mayor en cuanto a la industria de la construcción para llevar a cabo estos proyectos en BIM. Sí, exactamente. Gracias por mencionar aquí abajo la norma 11, precisamente, que se realizó en el 2017. Bueno, en sí, la industria de la construcción está trabajando, está colaborando, se está organizando. El Vintage Group es un ejemplo de ello. Nosotros, este grupo, está conformado por 5 comisiones. Las 5 comisiones que tiene son gobierno, industria, la parte técnica, la parte de comunicación y esta que es la academia. La industria de la construcción también se organiza a nivel estatal. Tenemos por aquí también a un compañero que es de Alianza BIM Nuevo León. ¿Qué está sucediendo? Que también a través de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León tomó esta iniciativa de también implementar lo que es la metodología BIM a sus proyectos de obra pública. Y nos decían, es que saben que es urgente, es emergente que nosotros tengamos nuestros propios lineamientos, que sí son estandarizados, pero vienen los amigos extranjeros, quieren montar sus empresas y entonces es ahí cuando nos dicen, a ver, no, mejor tú te unes a lo que a los lineamientos que te traemos del extranjero o nosotros nos unimos a los tuyos, pero México debe tenerlos. Entonces, por eso, Alianza BIM Nuevo León también ya se organizó. Entonces, toda esta parte de la industria de la construcción, como bien lo preguntabas, Dulce, y que todos lo sepan, que México se entere que la industria de la construcción está trabajando hombro con hombro, no se está cruzando de brazos. La industria de la construcción no solo la conforman los ingenieros, los arquitectos, los maestros de obra, no solo lo conforman los profesionistas en la construcción, sino también otras disciplinas profesionales que participamos. La metodología BIM y el uso BIM en sí nos conviene como ciudadanos porque pues nosotros entonces podemos hacer uso de estas nuevas tecnologías, tener la información que es la que nos fortalece en esta expertise de lo que es el BIM, la información transparente, la información que de alguna manera nos hace tener proyectos constructivos más eficientes para nuestro país. Muchas gracias, Dulce, compañeros. Gracias, arquitecta Cecilia. Muy bien, pues nos debe quedar clarísimo que se está trabajando en México. A lo mejor no vamos tan avanzado en el proceso de implementación como en otros países, pero lo estamos iniciando, este acoplamiento entre gobierno, que es un punto medular para lograr todo esto, academia, que es básico, y la industria, ¿no? Y todos estos organismos que van a tener una injerencia muy importante en BIM. Entonces, yo quisiera pasar al tema de normalización. ¿Será algún día obligatorio para México este tema? Maestro Elías Tavera, si nos puede comentar al respecto, que también sé que ha participado en algunos proyectos ya
con BIM directamente, con Y la gracias, metodología gracias, BIM. Dulce. Bueno, pues nada más para comentar que está previsto que para el 2026 sea obligatorio para ciertos proyectos de gobierno el uso de la metodología BIM aquí en México. Digo, está previsto porque necesitamos ahí que sea publicado y formalizado, pero es un tiempo razonable para prepararnos para aplicar toda esta metodología. Entendemos que hay otros países como Chile, países latinoamericanos como Chile que ya la han empezado a aplicar y obviamente países como Inglaterra, Estados Unidos, donde ya tienen desde el 2016, sobre todo todo lo que es la Comunidad Europea, ya lo empezó a implementar en sus proyectos de inversión de obra pública. ¿Qué está haciendo México? Como lo comentó Cecilia, está ahí una norma mexicana, la C527, publicada por la organización, la ONCE, y obviamente esta norma trata de ver el tema del plan de ejecución BIM, que es la parte medular o inicial de todo proyecto. En el tema del plan de ejecución BIM se describe cuál es el alcance y el uso del BIM, para qué lo vamos a requerir, y yo lo trato de hacer la analogía que son los términos de referencia BIM, donde se describen quiénes participan y la forma en que se tienen que hacer los entregables, el software que se debe utilizar, etcétera, ¿no? El perfil de los diferentes personas involucradas. Pero obviamente hay un marco internacional que son las ISO, la 19650, que se divide en 5 partes, que a partir del 2019 empezó a migrar de la norma británica, que era la que se tenía prevista, y en el 2019 se convirtió en una ISO. Entonces, el tema del uso de las normativas es el que nos van a definir el marco de referencia, cómo entregar los proyectos, y básicamente, como dice la palabra ISO, lo que se busca es el tema de que no importa en qué país se desarrollen los proyectos, todos tengan el mismo estándar, los mismos criterios, el mismo sistema de medición, etcétera, ¿no? Y el mismo lenguaje. A veces es importante el tema de la comunicación y más entre países, el tema de incluso de países de habla hispana, a veces la forma en que nombramos unos conceptos es diferente para cada región. Entonces también empieza a ver el tema de la tropicalización, es decir, las normas internacionales es el marco de referencia internacional y empezaríamos nosotros a tropicalizarla para aplicarla aquí al mercado mexicano. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Elías Tavera. Bueno, pues entonces aquí podemos concluir que para hacer o tener presente, lograr un incremento en la productividad de la industria de la construcción en nuestro país, es muy importante implementar todas estas nuevas tecnologías que están al alcance y que ya están probadas, ¿no?, en otros países. Ya para finalizar esta mesa de diálogo, no sé si ustedes, alguno de los expositores, bueno, ya levantó la mano el arquitecto Moisés, quisiera agregar algo adicional a estos comentarios. Adelante, arquitecto Moisés. Sí, nada más comentar en relación a lo que mencionaba el maestro Elías, que este periodo de 2026 está centrado en la estrategia para la implementación MIC en México, presentado en abril de 2019 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la institución que está al frente de el esfuerzo de implementación en nuestro país. Y bueno, la nota de que en México le llamamos modelado de información de la construcción. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Doctor Sergio Álvarez. Sí, gracias, Dulce. Sí, yo creo que quería hacer un pequeño resumen de todo lo que se dijo. Primero, pues la definición de qué es BIM, que no es únicamente un software, sino que es toda una metodología de trabajo, que lo que hace es utilizar un modelo digital como centro de información desde las etapas muy tempranas, desde el estudio de inversión del proyecto hasta lo que es la etapa de mantenimiento, ¿no? Pasando en medio por el diseño y la construcción. Es muy importante porque, como dice Cecilia, la industria de la construcción está avanzando y desafortunadamente no está avanzando en todos los frentes de una manera ortodoxa, ni las mejores prácticas son las que estamos replicando. La gran mayoría de las prácticas que hacemos todavía tienen mucha oportunidad de mejora. Y es ahí donde cobra importancia lo que decía Moisés, a nosotros como academia, los que estamos participando de manera activa en la academia, porque los que tienen que nutrir de gente que sepa hacer las cosas bien somos nosotros, somos importantes.
Entonces es por eso que debemos de nosotros de subirnos al barco y tratar de incorporar estos conocimientos en nuestros currículos. Y de eso va a tratar la siguiente plática, porque es todo un reto el tratar de hacerlo, pero de que es importante de que lo debemos de hacer, debemos de hacerlo. La parte de las normas es sumamente importante. La norma 11 que hay, la 527, es una adaptación de la guía de Penn State, del plan BIM, del BIM Execution Planning Guide de Penn State, y es muy buena. Ya está obsoleta también, como estuvo en su momento cuando se basó en esta guía, ya está obsoleta esa versión de la guía de Penn State. La guía de Penn State ha seguido evolucionando. Esta, como es una norma NMX, es un poquito más difícil que evolucione. Ahorita ya se está empezando a trabajar en esa posible evolución, incluso a tener nuestra adaptación de las normas ISO 19650. También se está pensando ya en eso. Entonces se están alineando por diferentes frentes en México, todos los tres principales ejes, la industria, la academia y el gobierno, cada quien lo que tiene que hacer de su parte para tratar de implementar esta metodología a nivel de país, porque es muy importante, tiene una repercusión económica, cultural, de desarrollo humano tremenda. Y creo que cada quien en el frente que le toque estar, ya sea como industria, directamente en las empresas constructoras de diseño, proveedores, subcontratistas, en la academia, en escuelas, en instituciones de educación continua, como lo es la Fundación de la Industria de la Construcción, la Cámaras y sus centros de capacitación, o en el gobierno, ¿sí? Las instituciones del gobierno, debemos de entender muy bien esta metodología y cada quien sumar su granito de arena para que hagamos una mejor industria en este país. Nada más eso quería hacer como un resumoncito de todo lo que platicamos el día de hoy y pues invitando a que no se pierdan en la siguiente, que es donde ya vamos a enfocar como academia, qué reto representa el tratar de preparar a estos profesionistas que tienen que participar en estos proyectos, ya sea como parte del gobierno, como parte de la industria o incluso enseñar en las escuelas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sí, como muchos expertos lo han comentado, ¿no? Esta tecnología es disruptiva, entonces hay que tenerla muy en cuenta y viene para quedarse. Muy bien, arquitecta Cecilia Cárdenas. Sí, pues nada más complementar ahí la invitación, el exhorto a que todos puedan unirse desde sus áreas, desde donde estén, sobre todo si son académicos, aquí vénganse, aquí tienen a sus representantes o busquen ahí a sus representantes. Si son constructores, busquen la manera de asociarse a estos grupos de trabajo. Es eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos ahorita a iniciar con algunas preguntas de nuestra audiencia. Y Héctor, por aquí les quiere preguntar, ¿cuáles serían los softwares más recomendables para utilizar esta metodología? No sé quién de los expositores quiera comentar. Adelante, doctor Sergio. Gracias. Muy breve, el que sepas usar. El software adecuado es el que tú sabes usar. Todos los software finalmente tienen una especialidad. Los software que más conocemos son los softwares de modelado, como es el ArchiCAD, el Revit, el Bentley, el Tecla para estructuras. Son software de modelado, pero son solo uno de las tantas especialidades. También están, ya mencionó Oscar en el chat, los software de auditoría, que son los que sirven para revisar la calidad de los modelos, que cumplan con lo que se requiere, revisar las interferencias. También están los software de simulación de energía para determinar el desempeño térmico y energético del edificio. Están los software que sirven para hacer simulaciones de evacuación, están los software que sirven para hacer diseño generativo. Prácticamente para cada cosa que hacemos en un proyecto, desde la planeación hasta la operación y mantenimiento, hay software especializados que ya la tecnología en cuanto al desarrollo de software va muy avanzada y han adoptado muy bien BIM. Entonces, dependiendo de cuál sea, en qué papel o en qué parte, en qué etapa del proyecto te toque participar, es el software que seguramente ya estás acostumbrado a utilizar y seguramente ya hay una versión de ese software que se adapta o tiene cabida dentro del flujo de trabajo BIM. ¿Cuál es el mejor? El que ya sepas usar, ¿sí? El que sepas usar. No hay uno mejor porque todos son muy buenos.
Muy bien. Existe otra pregunta por aquí. Muchas gracias, doctor Sergio. ¿El AutoCAD se está quedando obsoleto para esta metodología? ¿Qué está pasando con AutoCAD? El maestro Elías Tavera, por favor. Gracias. Gracias. Sí, bueno, dentro de las fases de la misma metodología, todo parte por procesos y por etapas y un proceso de evolución. Dentro de la misma metodología se establecen niveles de maduración BIM. Entre ellos, el nivel 0, que es el que no se maneja BIM, estamos hablando del uso de software que son para planos 2D como el AutoCAD. Luego viene un proceso nivel 1, donde empieza a migrar entre la mezcla entre 2D y 3D. La filosofía de BIM o la metodología BIM lo que busca es que al ser modelos colaborativos, estos se hagan a través de modelos o a través de información tridimensional auditable, porque cuando ya pasa a 2D es a veces más complicado el tema, y sobre todo 2D impreso, que sufra alguna modificación en tiempo real. Entonces, con el paso del tiempo, obviamente el AutoCAD base o los software de dibujo no van a pasar a la historia, va a seguir siendo utilizado, y por eso también BIM define usos, para qué lo vas a usar la metodología, y en función de eso también del presupuesto y de los recursos, también se puede escalar, es decir, podemos usarlo o seguirlo utilizando para conceptos o diseños conceptuales, pero ya cuando queramos utilizar el potencial de la metodología, pues sí sería rezagado. Si requerimos tener información en planos a través de esta metodología y el uso de software, ya se pueden generar las plantillas para que salga del modelo 3D, se hace una impresión o una visualización 2D para poderlo pasar a planos. Muchas gracias, maestro. Adelante, doctor. Nada más complementando lo que dice Elías y un poquito atendiendo de manera directa las preguntas que hay del AutoCAD, se está quedando obsoleto para esta metodología. No, el AutoCAD va a seguir con nosotros durante un buen tiempo. Lo que sí es muy limitado el querer tener todos los beneficios que hay con BIM, como la detección de interferencias, una cuantificación más rápida, con el CAD como lo conocemos o como tradicionalmente lo conocemos, porque es muy diferente cuando en un plano de AutoCAD tú le haces clic a una puerta y ves las propiedades de esa puerta, te dice son líneas, es una polilínea que está en tal layer, que va de tal punto a tal punto y tiene tal color y tal. Y cuando tienes un modelo en BIM, le haces clic a una puerta y te dice qué tipo de puerta es, qué modelo, qué marca, de qué tipo de marco tiene, qué cerradura. Entonces, desde ese punto de vista, no puede competir contra el potencial que tiene un modelo en BIM. Pero de que va a seguirse presente, sí va a seguir presente. Lo que tiene que hacer el CAD es evolucionar y ya lo está haciendo. Por ejemplo, dentro del software de Autodesk hay uno que es el Civil 3D. El Civil 3D desde hace ya varios años cambió y ahora también es un modelo paramétrico y es el equivalente a Revit, pero para lo que es todo lo que es infraestructura, obra civil. Y prácticamente ya ahora si le haces clic a algo ya no te dice que es una línea, te dice que es es un trazo de un camino, es una vía férrea, es un ducto de agua potable, es una torre de transmisión y es paramétrico también. Y el GIS es otra aplicación CAD que sigue siendo CAD, pero también es paramétrica. Entonces es lo que vamos a ver una evolución en el software 2D, no como lo conocíamos, sino que ahora también va a tener que entrar a esta parametría para poder convivir en un mundo BIM. Ok, muchas gracias, doctor. Arquitecto Oscar. Gracias, Dulce. Complementando también otras preguntas que nos siguen haciendo en el chat, desde cómo incluir las ideas de diseño en papel al BIM. Bueno, también lo comentó Sergio en un momento, ¿no? No existe un solo software que pueda abarcarse de todo lo que implica un proyecto de construcción. Entonces, lo que sí hay es por especialidades, como bien lo comentó, donde si partimos de una etapa conceptual, existen softwares, por ejemplo, de diseño paramétrico, ¿no? Depende también la tipología de los proyectos que vamos a realizar, pero si hablamos en que desde un sketch podríamos transformarlo muy rápidamente a una geometría en un software, ¿no? Pero también existen estos plugins como Grasshopper que están muy enfocados en diseño paramétrico
que por el contrario, la misma tecnología nos está ayudando a explotar la creatividad, porque basta con hacer la programación de un algoritmo para que podamos tener una infinidad de exploraciones formales en nuestro proceso creativo, ¿no? Cosa que probablemente sería mucho más tardado y demoraría mucho más recursos hacerlo de una forma a mano o hacerlo de una forma manual con cada una de las propuestas que tengamos. Entonces, afortunadamente, igual gracias a este avance tecnológico que ha habido en los últimos años, ya es muy normal poder conectar incluso nuestro software de diseño conceptual con un software BIM en tiempo real. Eso es justamente para reducir esa brecha entre el cambio de las etapas, ¿no? Entonces, desde Grasshopper y Rhino, automáticamente ya puedes convertir estos elementos a elementos constructivos en un software BIM. ¿Para qué? Para que puedas cuantificarlos, puedas sacar la documentación, puedas renderizar y ya empieces a explotar los demás beneficios, ¿no? Entonces, y respondiendo también a la otra pregunta, como estudiantes de arquitectura, igual, ¿cómo pueden empezar? Bueno, afortunadamente creo que casi todos los desarrolladores de software ofrecen licenciamiento gratuito para los estudiantes. Entonces, basta con que empiecen a registrarse y estar atentos a lo que comentó la arquitecta Cecilia, ¿no? Temas de capacitación van a ser fundamentales porque también hoy en día muchas de las universidades están cambiando la forma de educar, en donde muchas universidades están cambiando un sentido de autorresponsabilidad, aprovechando lo autodidactas que son los estudiantes y que tienen que buscar también por otras partes un tema de capacitación. Entonces, justamente para no perderse en el camino y no pensar que BIM es simplemente saber modelar en un software BIM, ahí es donde vale la pena recurrir a la oferta de capacitación de los diplomados, justamente para entender todo lo que hay detrás de lograr un resultado como los que mostramos, ¿no? Entonces ahí pues básicamente estar atentos a toda esta oferta de capacitación y sobre todo aprovechar los recursos para estudiantes que generalmente o pueden ser gratuitos o con muy bajo costo comparándolo con la vida profesional. Muy bien, gracias, arquitecto doctor Sergio, pero no sé si Juan Enrique tiene, ¿quiere hacer alguna pregunta al respecto para complementar? Tiene su micrófono apagado. Doctor Sergio, si gusta, podemos continuar la respuesta mientras Juan encuentra. Quería reactivar la primera pregunta que se hizo, que es muy importante y que ya contestó de alguna manera Oscar, pero quiero aprovecharla para mencionar un punto importante, ¿no? La pregunta dice, en relación a la optimización del diseño o salud del modelo, ¿qué procedimientos siguen para garantizar que el modelo se pueda explotar los diferentes usos de BIM? Y esta es la clave de la metodología, ¿no? Porque cuando tradicionalmente aprendemos, o lo que hemos hecho como industria es cuando todavía no hay nada establecido a nivel academia, a nivel gobierno, donde todavía estemos preparados como país para eso, ¿qué es lo que ha sucedido en México? Es que aprendemos bien de manera autodidacta, se aprenden en las compañías, se aprende tomando un cursito, se aprende viendo un tutorial, se aprende en YouTube. Y con eso se puede manejar la herramienta muy bien. Y con la herramienta seguramente tú la vas a utilizar de una manera muy eficiente para lo que a ti te sirva, que normalmente es para crear tus planos o sacar tu cuantificación o algo en particular. Generalmente es para hacer tus planos. Entonces tú haces tu herramienta y haces tus planos y con eso dices, yo ya sé bien. Entonces yo ya sé bien. Y por ahí hay un proyecto donde te invitan a participar, donde BIM se hace de la manera formal. Ya ahora empieza a haber este tipo de proyectos donde te exigen que lo hagas con la metodología. Y tú dices, ok, yo sé hacer BIM, yo quiero entrar a ese proyecto y entras al proyecto. Por alguna razón te lo dan. Cuando te lo dan, te dicen, ok, nada más que necesito que tu modelo BIM cumpla con un LOD de 350 para lo que es la estructura, un LOD de 300 para lo que es la arquitectura, un LOD de 400 para lo que es la fabricación de la estructura, y además necesito que cumpla con una clasificación de acuerdo al uniforme, la tabla 23, y además necesito que me lo entregues en un formato IFC con el Model View Definition del BIM Coordination 2.0.
Entonces te dices, ¿qué es todo eso? ¿No? Y esa es la diferencia, o sea, tiene que ver con eso, la manera de asegurar que tu modelo va a poder cumplir con todo con lo que se vaya a usar, es no hacer primero el modelo y luego ver cómo se adapta, sino primero en un proyecto, lo primero que tienes que hacer en un proyecto es definir qué vas a hacer con el modelo o qué esperas de BIM. Y eso lo asientas por escrito en el plan de ejecución BIM. Y el plan de ejecución BIM es el que define cuáles son los requerimientos para cada modelo que se haga en las distintas etapas del proyecto. Y entonces tienes tú que entender esos requerimientos y tienen que entender que es un nivel de desarrollo, un nivel de definición o un nivel de información para saber qué tanto detalle meterle al modelo, porque de eso depende el que se pueda usar para algo en específico o no. Tienes que entender los sistemas de clasificación que hay, porque no es solo modelar por modelar, tiene que cumplir con ciertas características los modelos y así tienen que hacerse. Y tienen que compartirse con gente que no utiliza el mismo software. Es muy difícil que en un proyecto todos utilicen el mismo software. Entonces, ¿de qué manera se transfiere el modelo de un software a otro? Hay que entender los estándares de transferencia. Entonces, todo eso es la metodología BIM. Es mucho más complejo que simple y sencillamente utilizar un software. Y todo eso se norma con el plan de desarrollo o plan de ejecución BIM. ¿Sí? Y obviamente te ayudas de los software que decía Oscar, ¿no? Hay software que te permiten revisar que esos modelos cumplen con los requerimientos que tú ya definiste. Nada más, quería aprovechar la oportunidad de la pregunta para Sí, de hecho, doctora, está muy relacionado con la pregunta que nos hace aquí como estudiantes, nos preguntan, ¿qué camino nos recomiendan seguir para empezar a implementar esta metodología en nuestros proyectos? Y acaba de mencionar algo muy importante que es leer la norma, saber de qué se trata el plan de implementación BIM en primera instancia, ¿no? Ahorita vamos a regresar con ese tema, vamos a escuchar a Juan Enrique que ya tiene su micrófono encendido. Adelante, Juan Enrique. Muchas gracias, sí, tenía problemas para activarlo. Mira, soy profesor de la Facultad de Arquitectura, doy clases de Revit, aparte de proyectos. Hace algunos años tengo una inquietud, saber si en México hay una escuela que desde el aula ya aplica una metodología BIM. Lo digo por lo siguiente, porque llevamos materias de construcción, de investigación, de etcétera, depende del semestre, y creo que sería padre que desde la escuela ya se les aplicara la metodología BIM. Curiosamente, la materia eje se llama taller integral, entonces desde ahí estamos hablando que debe ser integral con todas las demás materias. Entonces, qué mejor sería que ya se implementara de alguna manera la metodología BIM en taller integral en la escuela. Pero ya lo acaba de comentar el doctor Sergio, pues no es tan sencillo, porque no se trata de manejar un solo software, se trata de precisamente llegar a la parte colaborativa. Mi inquietud es desde el nivel escuela, desde el nivel clase, desde el nivel materias. Esa es mi pregunta, gracias. No sé si hay alguna escuela, un semestre, un algo donde se aplique ya a nivel educativo. Gracias. Gracias, Juan Enrique. Arquitecto Moisés, ¿gusta platicarnos? Sí, bueno, también aquí hablaríamos de instituciones públicas y de instituciones privadas, y tanto de ingeniería como de arquitectura. Las instituciones privadas, bueno, el Tecnológico de Monterrey, tanto en su campus Monterrey como en el campus Ciudad de México, tienen ya varios años con materias BIM. En el caso de instituciones públicas de arquitectura, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, la UAM Azcapotzalco acaba de incorporar a su currícula una materia que en principio es optativa y que habla de la metodología, no habla de ninguna herramienta, es decir, no es aprender a modelar, no es utilizar Revit, ArchiCAD, edificios, el software que sea, es conocer de qué se trata la metodología. Y ya es el tercer trimestre que se imparte consecutivamente. Y ese es el reto. De hecho, en la siguiente mesa de diálogo se hablará más ampliamente de este tema, pero esa sería una referencia. Son muy pocas las instituciones, pero por eso decía yo que me parece muy importante que hoy estemos reunidos a partir de esta convocatoria de BIM Task Group y no detenernos. Ese es el objetivo. Despacio, pero con pasos firmes,
y ya empezamos a trabajar. Nuevo León está trabajando muy fuerte, seguramente lo implementará pronto en otras instituciones, además del TEC de Monterrey. Y pues desde este grupo, justamente de la Coordinación Academia de Vintage Group, impulsaremos ese tema. Sí, justamente en academia estamos trabajando mucho en este aspecto, ¿no? Doctor Sergio. Su micrófono, doctor Sergio. Contestando Juan Enrique, sí hay, como ya te mencionó Moisés, gracias a este grupo nos estamos enterando de que hay otras escuelas que también están ya haciendo sus pininos, y de eso se trata, ¿no? En lugar de estar cada quien solito, vamos a este grupo. De hecho, la idea de este webinar es que nos conozcan, y si ustedes están en una escuela y les interesa unirse a este grupo para unir esfuerzos y hacer más fácil esa transición, pues bienvenidos, ¿no? Te platico el caso de la escuela donde yo estoy, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nosotros conocimos BIM en el 2006, cuando un profesor de Estados Unidos nos visitó y nos enseñó el BIM como software. Y obviamente, como nos fascinó, como a todo el que ve BIM por primera vez, ve el modelo tridimensional muy fácil de hacer, y enseguida nos capacitó el mismo profesor, y lo empezamos nosotros a enseñar a partir del 2007 como una materia optativa que estaba muy centrada en la creación del modelo. En el 2010 empezamos a entender que la metodología iba mucho más allá que el modelo BIM, y cambiamos el énfasis de la asignatura y lo balanceamos contra entender la metodología como tal. Seguíamos enseñándoles a modelar, pero ya tenía un fuerte componente de todo lo que es el aspecto metodológico. En el 2014 hicimos la transición por completo, y ahora la asignatura se centra exclusivamente en la metodología. Aprenden a modelar, pero ya de manera autodidacta, con tutoriales que están preparados, que hacen ellos fuera de clase, porque ya en la clase es tanto lo que vemos en la asignatura que no es posible combinarlo junto, entonces ellos lo hacen a extra clase. Y en el 2017 se volvió una materia obligatoria dentro de la currícula del ingeniero civil, se da en séptimo semestre. En partir del 2018 comenzamos a trabajar en la transversalidad de BIM, no únicamente en esta asignatura que se llama BIM, sino también en las otras que están antes y después. Por ejemplo, en procedimientos constructivos, lo que hacemos es, para ilustrar al estudiante de cómo se hace un procedimiento constructivo, utilizamos realidad aumentada y realidad virtual, con aplicaciones muy similares a las que mostró Oscar, para que terminar de entender el procedimiento constructivo, y desde ahí empiezan a tener el contacto y empiezan a enamorarse por el modelito. ¿Y cómo se hacen esos modelos? Ok, lo van a aprender 2 semestres adelante. En asignaturas de diseño, como lo es instalaciones eléctricas, se llevan a la par de la asignatura que ahorita estamos llevando, y entonces con nosotros aprenden la metodología, y en instalaciones eléctricas ya crean sus diseños y expresan sus diseños utilizando BIM como una herramienta para expresar su diseño. Más adelante, cuando llevan ingeniería de costos, también utilizan BIM ya para la parte de cuantificación. Entonces nosotros sí hemos estado avanzando, nos ha costado mucho trabajo el aspecto de transversalidad. El crear la materia BIM como tal fue fácil. Cuando se demostró la repercusión que tenía, fue fácil meterla como una materia obligatoria. Y lo que nos ha costado mucho trabajo es hacer el aspecto transversal, ¿no? Que todas las otras asignaturas que tienen que ver con diseño también adopten BIM, que ya lo saben los chavos, ya tienen la herramienta, pero como el maestro es el que no lo sabe, el maestro es el que no lo domina, no se atreve a adoptar esta tecnología. Entonces es parte de lo que tenemos que trabajar. Tenemos todavía espacio de mejora. Muy bien, doctor. Sí, de hecho, estos temas van a estar muy presentes en la segunda mesa, que ya es cómo los estudiantes van a participar en este proceso, los profesores, académicos y, bueno, en general, ¿no? Toda la industria y el gobierno. Pero la parte académica es muy importante. Vamos a pasar a otra pregunta. Muchas gracias, doctor Sergio. Dice por aquí Isabel, Graphisoft maneja algo similar a CivilCAD. Yo creo que es para ti, arquitecto Oscar. Sí, gracias, Dulce. Realmente no se maneja por módulos, es decir, a diferencia de otras, no hay como ArchiCAD Structure, ArchiCAD Net.
todo está integrado ahí mismo. Entonces, por lo mismo también tiene soluciones, por ejemplo, para que se haga un modelo de terreno automáticamente a partir de la información que te pasa el topógrafo, o que puedas importar nubes de puntos. Entonces, algo muy interesante que yo encuentro en ArchiCAD es que justamente no tienes que estar como saltando o brincando a muchas aplicaciones. Entonces, no hay un módulo como tal, sino dependiendo de lo que se intente resolver, ya es como, te diría, cómo hacerlo en ArchiCAD. Muy bien, muchas gracias, arquitecto Oscar. Pues bueno, de las últimas preguntas que tenemos aquí es la bibliografía, ¿no? Los caminitos a seguir, que leer. En primera instancia, pues ya nos comentaron acerca de la norma y también nos están recomendando el BIM Handbook y el BIM Managers Handbook también. Sin más por el momento, no tenemos otra pregunta. Aquí yo quisiera agradecer la asistencia de todos ustedes. Vemos que tenemos mucho público muy joven, pero también tenemos a funcionarios directivos y académicos de Acinea. Entonces, pues, qué honor estar aquí con ustedes platicando de estos temas y bueno, ojalá podamos colaborar el Vintage Group con todas estas instituciones que nos vamos conociendo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Por aquí comenta el ingeniero Moisés acerca de el estándar BIM para proyectos públicos de Plan BIM. Chile también es buena referencia. ¿Sí, verdad, ingeniero? Digo, arquitecto Moisés. Gracias. Pues sin más por el momento les agradezco y terminamos aquí la sesión. Si no hay otra pregunta, les agradezco mucho a todos. Hasta la próxima mesa. Les recuerdo, es el 8 de diciembre a la misma hora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Hasta Dulce, luego. por Gracias a Gracias. ustedes. Gracias por asistir.